Un saludo para todos, soy Luis Enrique Arteaga y vamos a continuar en esta oportunidad con un ejercicio de cálculo de fuerzas sobre un eje. El ejercicio nos dice, diseñe un eje para soportar los elementos que se muestran en la figura con un factor mínimo de seguridad de diseño 2.5. Este valor lo dan todos los ejercicios o lo debe asumir el diseñador de acuerdo a su criterio. El eje debe transmitir 2 caballos a 1725 RPM. También es un dato que lo dan los ejercicios. En la práctica ese valor lo sacamos de la placa del motor que vamos a utilizar. El par de torsión y la fuerza sobre el engranaje son constantes y no existen cargas axiales aplicadas. También lo podemos determinar verificando que no exista un eje vertical donde el peso podría ser una carga axial o en nuestro caso un engranaje de dientes rectos, por lo cual no existen cargas axiales. El eje trabaja a temperatura ambiente y se fabrica en acero maquinado. Considere que el par de torsión es uniforme y el momento a flexión es totalmente alternante. Este último dato es muy importante porque nos ayuda a establecer cuál es la fórmula de cálculo, que es la que tenemos en esta diapositiva. Observemos que prácticamente todo el ejercicio de diseño va a estar enfocado a determinar los diámetros mínimos de cada una de las secciones del eje. La primera parte, 32 NF sobre pi, pi es constante y NF corresponde al factor de seguridad que ya no lo dieron. Por lo tanto, es un valor que voy a chequear aquí. Ya tenemos esa parte de la ecuación lista. A continuación, nos pide que encontremos el factor de concentración de esfuerzos K sub F, el momento alternante, la resistencia a la fatiga corregida. La parte del ejercicio que vamos a solucionar en este momento nos va a permitir hallar el momento alternante que se ejerce sobre el eje. K sub F y S sub F son dos parámetros que lo vamos a tratar en un ejercicio posterior. 3/4 de Tm sobre Sy. Tm también es otro parámetro que vamos a encontrar a partir del trabajo que hagamos en este momento y corresponde al torque medio que transmite el eje. Por su parte, Sy es el esfuerzo de fluencia del material que simplemente se obtiene a partir de la selección del material con que vamos a elaborar el eje. La figura que plantea el ejercicio la mostramos en esta gráfica. Observen que tenemos un eje, el cual está apoyado en dos rodamientos de bolas y hay dos elementos que nos van a ejercer fuerza sobre él. En este caso, el engranaje y la polea. Esta figura que tenemos a mano derecha es muy importante porque nos indica el sentido de las fuerzas que se generan. En este caso, F1 y F2 de la polea y Fg representa la fuerza sobre el engranaje. R1, Ry y Rx corresponden a las reacciones en los rodamientos. Importante también las diferentes distancias que nos da el ejercicio para poder calcular los momentos en el diagrama de fuerzas cuando hallemos las condiciones de equilibrio para las reacciones. Bueno, iniciamos con el torque en el eje. El torque se calcula como 63.000 P sobre N. En este caso la potencia es 2 caballos y la velocidad de rotación del motor 1725 RPM. Y aquí tenemos HP. Esta fórmula es muy práctica, pero si nosotros la revisamos con detenimiento puede generar cierta confusión, porque cuando dividimos caballos entre RPM no obtenemos la unidad de libras por pulgada. Basta con decir que estos 63.000 que aparecen en la ecuación corresponden a todos los factores de corrección que permiten transformar los caballos sobre RPM en libras por pulgada. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la entrada y salida del torque. Para este ejemplo, nosotros en la polea tenemos una entrada de torque
que se mantiene constante a lo largo de todo el eje hasta que sale por el engranaje. El segundo paso es determinar las fuerzas generadas por los elementos mecánicos. Iniciamos con la polea. Como habíamos hablado, la polea genera una fuerza Fs, que se calcula TIR de Fn. Fn corresponde a la relación entre el torque y el radio de la polea. El ejercicio nos dice que la polea es de 6 pulgadas y a partir de este cociente encontramos Fn. La fuerza flexionante, como se mostró en el video anterior, corresponde a unos 0.5 Fn. Es mayor porque se ejercen fuerzas en ambos lados de la banda, una más tensionada que la otra. También tengamos muy en cuenta la dirección y el signo de la fuerza. Miren que en este caso Fs es positiva en X. Y eso se ve reflejado en el subíndice que manejamos acá. 36.54 libras en I. Pasamos ahora a las fuerzas generadas por el engranaje. En este caso, partimos de la fuerza tangencial que se origina del torque y el radio. Este es un caso especial donde la polea tiene el mismo diámetro que el diámetro primitivo del engranaje. No piensen que es una constante. Por eso dividimos las 73 libras por pulgada, que corresponden al torque que calculamos del eje, entre 3, que sería el radio primitivo del engranaje. Para este ejercicio, el libro nos sugiere un ángulo de presión de 20 grados. La fuerza radial se calcula a partir de la fuerza tangencial y el ángulo de presión, y obtenemos un valor de 8,87 libras. Nuevamente, muy importante para lo que viene más adelante, es colocar el eje y la dirección de la fuerza como un vector. En el caso de la fuerza tangencial, podemos ver que es negativa en Y y la fuerza radial positiva en X. Una vez encontradas las fuerzas, procedemos a hallar las reacciones en los apoyos. Inicialmente lo vamos a hacer en el plano XZ. Para ello, hemos construido este eje coordenado XZ, donde hemos ubicado puntos de interés de nuestro eje. En este caso, este es el punto A, donde está ubicado el rodamiento. En este punto de acá, FGR, está ubicado el engranaje. En R2X está el otro rodamiento. Y en FS se encuentra nuestra polea. Del dibujo que vimos al inicio, hemos sacado estas distancias de 2, 5 y 75, que representa la distancia entre los diferentes elementos. Una vez tenemos el punto A, procedemos a hacer sumatoria de momentos respecto a este punto positivas en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Recordemos para esto el principio de la mano derecha. La primera fuerza que encontramos es FGR, ubicada a una distancia perpendicular de A de 2 unidades. Así que tenemos 2 FGR positivo porque va en el sentido contrario a las manecillas del reloj. La segunda fuerza corresponde a R2X, está ubicada a una distancia de 5 y es negativa, porque si analizamos el sentido de rotación de R2X con respecto a, está en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto es negativo según nuestra convención, menos 5 R2X. Finalmente, la última fuerza, Fs, se encuentra a 6.75 y el sentido de rotación es contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto el signo es positivo, más 6.75 Fs.
Reemplazamos los valores, despejamos la ecuación y obtenemos que R2X nos da menos 52.87 libras. Pasamos ahora a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Tenemos menos R1X más FGR más FS menos R2X. Y obtenemos que R1 es igual a 7.47 libras. Démonos cuenta del signo de R2X, que nos dio negativo. Gráficamente, lo que significaría para nosotros es que R2X no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. De manera análoga, encontramos las reacciones en los apoyos en el plano YZ. Y con esto ya tendríamos determinadas todas las fuerzas y reacciones que actúan sobre nuestro eje. Con estos valores procederemos a la construcción de los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Iniciemos explicando el plano XZ. La construcción del diagrama de fuerza cortante se realiza a partir del diagrama de cuerpo libre del plano XZ que hicimos para calcular las reacciones. Aquí aparece el mismo dibujo, únicamente que ya está con los valores que nosotros hemos calculado. Entonces nos ubicamos como primera medida en el punto A. En el punto A se ejerce la reacción en el rodamiento y tiene un valor de 7.47 libras positivas en I. Entonces subimos hasta acá, 7.45 libras, y este cortante se mantiene constante hasta el punto B, donde está el engranaje. En este caso, en el plano XZ actúa la fuerza radial y tiene un valor de 8.87 libras, que la sumamos a 7.47. Entonces 7.47 más 8.87 nos da 16.34 libras, que correspondería al cortante en B, que se mantiene constante hasta el punto C, donde está el rodamiento. La reacción en este punto es negativa, de menos 52.87 libras. Entonces le restamos a las 52.87 libras negativas 16.34 libras positivas y obtenemos un valor negativo de 36.53, que es igual al valor de Fs. Se mantiene constante hasta D y en D sube nuevamente el mismo valor. Debemos de apreciar que parte en 0 y se cierra en 0. Si hay algún inconveniente, no en el cálculo de las fuerzas de las poleas ni del engranaje, porque eventualmente puede estar mal, pero si no nos cierra el diagrama es porque hemos calculado mal las reacciones. Entonces yo creo que el consejo sería que si no nos cierra el diagrama, primero verifiquemos las reacciones. Una vez hemos construido el diagrama de fuerza cortante, procedemos a encontrar el diagrama de momento flector. Para construir el diagrama de momento flector debemos calcular las áreas de cada uno de estos rectángulos que aparecen en el diagrama de cortante. En el primer caso, 7.47 por 2, que nos da 14.94, que correspondería a este punto. Observemos que el área es positiva, por lo tanto la pendiente de esta gráfica va a ser positiva. Vamos al segundo sector, 16.34 por 3 nos da 63.96. Área positiva, pendiente positiva. Finalmente tenemos a 36.53 por 1.75 que nos da otra vez el mismo valor, 63.96. Pero en esta oportunidad el área es negativa. Por lo tanto, el diagrama de momentos desciende con una pendiente negativa.
Nuevamente, para verificar que hemos hecho bien nuestro diagrama, sale de 0 y termina en 0. El hecho de que hablemos de áreas positivas y negativas, pues es precisamente porque el momento es una función integral del cortante. Entonces esa es la razón por la que se calcula a partir de las áreas. En resistencia de materiales vemos ejercicios más complejos donde la distribución de fuerzas no es constante, sino que puede tener inclusive forma parabólica, por ejemplo. Entonces ya no vamos a tratar de líneas rectas, sino que serían curvas de un orden superior. Pero para los casos de los ejes, pues es muy sencillo porque únicamente trabajamos con la integral de unos valores constantes que nos da una recta con una pendiente que se calcularía a partir de la diferencia de estas alturas y los anchos de estas secciones. Una vez terminado este proceso, tendríamos los diagramas de fuerza cortante y momento flector en el plano XZ y YZ. Para el siguiente paso, memoricemos estos dos valores. En el punto A, el cortante es de 7,47 en XZ y de 14,62 en YZ. Con estos valores vámonos al quinto paso, que corresponde a la magnitud máxima de la función de momento. La magnitud máxima de la función de momento es un paso diferente. A pesar de que la gráfica se parece, no se construye de la misma manera. La magnitud máxima de la función de cortante y de momento corresponde a la suma vectorial de los cortantes y de los momentos en los planos XZ y YZ. Volviendo al primer punto, AB, que les dije que recordemos, 7,47 libras es el cortante en A, en el plano XZ, y 14,61 es el cortante en A, en el plano YZ. Si sumamos estos dos vectores, elevándolos al cuadrado y sacando la raíz cuadrada, obtenemos la magnitud del cortante en ese punto, que es 16,41. Y la trasladamos nuevamente a esta gráfica. Entre B y C ocurre lo mismo. Elevamos los cortantes en ambos planos al cuadrado y sacamos la raíz cuadrada y obtenemos 19,02. Miren que en las figuras anteriores lo que nosotros hacíamos era sumar o restar los cortantes. Acá siempre son magnitudes positivas porque lo que estamos tomando acá es el resultado de elevar los cortantes en cada uno de los planos al cuadrado. Lo mismo sucede con la función de momento. Ya no tenemos en cuenta las áreas como en el caso anterior. Simplemente elevamos los valores de momento en cada punto al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada. En el punto A, el momento era 0, así que vuelve a ser 0 en la función máxima de momento. Miremos aquí que en el punto B tenemos valores de 14,94. En el punto B tenemos valores de 14,94 y de 29,24. 14,94 y 29,24. Si venimos acá, tenemos otra vez los mismos valores. Y corresponden, obviamente, a este punto del plano. Por terminar en 0, el gráfico también nos va a cerrar. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que este punto A correspondería a 0 en el extremo del rodamiento. Aquí está el rodamiento y en este punto, cuando termina el rodamiento, el momento es 0. Para que los cálculos sean más conservadores, por lo general nosotros no tomamos en estos puntos un valor de momento igual a 0, sino que lo calculamos en el punto medio del elemento. Así que nuestro valor estaría más o menos en este rango, que lo hemos tomado acá como 27,4. Y en D tampoco le hemos dado valor de 0 por seguridad, sino que hemos tomado un valor de 8,20. Bueno, con esto damos por terminado nuestro ejercicio de cálculo de fuerzas sobre el eje. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos en otra oportunidad.